Ortiz, nuestro invitado, habíamos anunciado, catedrático, experto en materia constitucional. Doctor, qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana, estoy junto a Verónica Landeta. Ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Alberto. En perfecta sintonía. ¿Cómo está, Verónica? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, siempre es un placer, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, lo que más necesita nuestra audiencia, nuestra gente que nos sigue a través de las plataformas digitales es orientación, porque ahora que tenemos más adelantos tecnológicos, que tenemos información más cerca, también más cerca está la distorsión. Y cuando se trata de temas políticos controversiales, como los que con los que a diario amanecemos acá en nuestro país, precisamente pues es más todavía aquello, ¿no? ¿Cuál es la lectura que usted saca de estas primeras instancias, ¿no?, de lo que va ocurriendo en la Corte Constitucional? Ya habíamos puesto a manera de resumen, ¿no? El viernes se originó el sorteo de manera transparente, el país pudo ver, ¿no? Una jueza ponente, ¿no? La doctora Teresa Núquez tenía que preparar el informe, lo elaboró a partir ya de aquel momento, ya las primeras horas de la noche del día viernes, y ayer ya lo tenía listo y lo puso a disposición del Pleno de la Corte Constitucional. Nos gustaría escuchar su primera lectura con respecto a esto, a lo ocurrido a partir de ahí. Muy bien, Alberto. Pero básicamente lo que ha ocurrido, y quizás no estamos muy familiarizados, es que ha habido una nueva designación de un juez ponente. Y esto no, si bien es cierto, no es algo extraño, sí es algo extraordinario. ¿A qué me quiero referir? Cuando salió sorteada la doctora Teresa Núquez, ella tenía 3 días para presentarle al Pleno su informe, que tenía que ser puesto en conocimiento del Pleno, como efectivamente el mismo ayer ella lo presentó a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde se convocó una sesión extraordinaria. Habida cuenta que, si bien es cierto, el plazo vencía el día miércoles, el jueves, perdón, inmediatamente abocaron conocimiento, porque claro, la Corte puede tomarse 2 o 3 días debatiendo el informe para ponerse de acuerdo, pero el informe de la doctora Núquez solamente consiguió 2 votos de apoyo más el de ella 3 y 6 votos en contra. Entonces, como ese informe no recibió los mínimos 6 votos que requiere, según la ley, que se necesita un quórum reforzado de votación, que son las 2/3 partes, se tuvo que automáticamente, en virtud de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nombrar a un nuevo juez ponente, que en este caso recayó en las manos del doctor Richard Ortiz, y la propia Corte, el propio Pleno, decidió también que haya otro juez ponente, que es el doctor Ali Lozada. También es algo que no estamos acostumbrados, no estamos familiarizados a que ocurra, pero está también contemplado en la normativa. Y es que cuando el caso reviste dificultad, la Corte Constitucional puede nombrar a 2 jueces ponentes para que se ayuden mutuamente en la elaboración del proyecto que tiene que ser puesto en consideración del Pleno de la Corte. De la información que tenemos, todo esto de carácter extraoficial, aparentemente el día de hoy va a ser puesto en conocimiento, pese a que tienen plazo hasta el día jueves, va a ser puesto en conocimiento el día de hoy, me imagino que en las primeras horas de la tarde, este nuevo borrador, este nuevo informe para conocimiento del Pleno. Lo que se rumorea, lo que se escucha es que el informe que había presentado la jueza Núquez era un informe de inadmisión del juicio político, y ese informe tuvo 6 votos en contra. Entonces, haciendo una inferencia, repito, a través de rumores, habría una mayoría que en principio no estuvo de acuerdo con lo que expresó la doctora Núquez, ya sea en el fondo o en la forma. Eso es algo que lo sabremos en las próximas 24, 48 horas, porque es posible que los jueces no hayan estado a favor de lo que establecía el informe de la doctora Núquez en el fondo, es decir, que sí querían que haya un juicio político, o que quizás las causas que ella invocó para inadmitir no eran lo suficientemente potentes para que ellos se sumen al voto de la doctora Núquez. Entonces, realmente estamos viviendo una situación de mera especulación. Yo diría que hay que tener paciencia. La Corte está asumiendo su rol de manera muy eficiente, como podemos ver. Lo está haciendo dentro de los plazos que establece la ley.
Así que simplemente nos toca esperar el día de hoy, el día de mañana máximo, para saber finalmente si hay o no juicio político al señor presidente constitucional de la República. Ahora, usted anota algo importante, ¿no? La especulación, o sea, porque todo esto, incluso las publicaciones de prensa más bien basadas en presunciones, ¿no? Porque ni siquiera la votación, hay quienes dicen, no es que fulano votó así. Claro, es lo que se especula, es lo que se colige, pero no hay ni siquiera certeza en cuanto a eso, porque yo entiendo que ellos también, mientras no haya ya una posición definitiva de la Corte Constitucional, no van a decir así se ha procedido y así hemos votado, ¿no? Porque estos son pasos que se van dando. O sea que, de acuerdo a su cálculo también, hoy podría estar terminado, lo cual podría llevar a que, yo no sé si es muy apresurado, hoy o mañana miércoles ya haya una nueva plenaria de la Corte Constitucional a efectos de poder tomar una decisión, doctor. Del boletín de prensa de la Corte dijeron que iban a cumplir los plazos que estaban ellos impuestos por mandato de la ley, esto es hasta el día jueves, pero nuevamente lo que se escucha en los pasillos legales de acá de Guayaquil es que aparentemente todos los jueces habrían elaborado, o sea, que si bien es cierto el caso le salió sorteado a la doctora Núñez, eso no significaba que cada juez había avanzado también en algún proyecto, porque recordemos que la ley le permite a los jueces dictar votos a favor, en contra, salvados y concurrentes, es decir, yo puedo estar a favor de una moción de un juez, puedo estar en contra, en este caso, de dos formas, a través de un voto salvado en el que me sumo en el voto de la mayoría, pero discrepando en ciertas formas, el voto salvado es cuando estoy en contra, porque discrepo del fondo de la decisión, y voto concurrente cuando estoy a favor de la decisión, pero hay unos temas que no estoy a favor. Entonces, cuando se estableció el día de ayer que 6 votos estaban en contra, eso también es una especulación, porque pudieron haber sido votos salvados en el que quizás una parte de del razonamiento jurídico de la doctora Núñez sí fue aceptado y otro no. Entonces, repito, no es tan sencillo esto de disminuirlo, que eso necesariamente significa que nosotros tenemos que conocer la votación y cómo fue la votación, y eso usted ni yo ni nadie sabe cómo fue la votación y en qué sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido no sabemos si, repito, fue en el fondo y en la forma. Lo que sí está claro, y de lo que por lo menos conocemos, e incluso otros medios de comunicación ya han hecho eco de esto, es que hoy día va a haber una nueva reunión plenaria con los nuevos borradores del doctor Richard Ortiz y del doctor Ali Lozada. Por eso decía que esto no pasa del miércoles que se resuelva. O sea, si no es hoy día, porque puede darse el caso pues, que se reúnan y no lleguen a un consenso y tienen plazo hasta mañana para resolverlo, ¿no? Pero yo calculo que entre hoy y mañana el tema está resuelto, Alberto, sin ningún problema. Va a haber resolución. A favor o en contra, pero va a haber resolución. Es muy interesante escuchar, pues, precisamente el criterio, ¿no? Que alguien desde la cátedra, ¿no? Nos puede brindar este tipo de orientaciones. Permítame, doctor, Verónica Landeta, con otras inquietudes estamos conversando con el doctor Andrés Ortiz. Claro, y es muy buena la explicación, doctor Ortiz, que usted da, porque ayer muchas personas, obviamente en su afán de desorientar, digo yo, decían ya está lista la salida del juicio político, y bueno, y se comenzaba a realizar un sinnúmero de conjeturas. Es un buen punto que usted analice el tema del voto salvado y el voto concurrente. Me gustaría saber, por ejemplo, con cuántos votos definitivamente se podría dar la admisibilidad y si el voto de la jueza Núñez sería el dirimente. Explíquenos un poquito eso, porque a veces la población lo que entiende es 1 más 1 son 2, y a veces no pueden entender a veces muchos términos jurídicos o en este caso que da el marco de la Corte Constitucional. A ver, lo primero que sabemos es que la doctora Núñez solamente tuvo el apoyo de 2 jueces, ¿no, verdad? Así es. Por lo tanto, los otros 6 me imagino que tuvieron sus respectivos votos salvados, es decir, que no estaban a favor de la tesis de la doctora Núñez. No conocemos el contenido, pero
Claro. Claramente no fueron votos concurrentes, porque si hubieran sido votos concurrentes es que sí estaban a favor, sino que discrepaban en uno o dos temas. Pero el voto concurrente es cuando estás a favor de la tesis del juez ponente. En este caso, la ponencia de la doctora Núquez no recibió votos concurrentes ni favorables, sino seguramente fueron votos salvados, votos en contra. Por lo tanto, la ley impone la necesidad de nombrar dentro de los 6 que quedaron, dentro de los 6 que votaron en contra de la ponencia de la doctora Núquez, se sortea un nuevo juez y en este caso la Corte decidió nombrar a 2 jueces ponentes. Eso ya lo explicamos. Me gustaría saber cuántos votos definitivamente se necesita para poder dar esa admisión al juicio político, a dar paso. Entonces, así es, Verónica, lo que se necesitan son 6 votos para la admisión o la inadmisión. En este caso, la doctora Núquez solamente recibió 3 votos por la inadmisión, por lo tanto, no completó el número de 6 que establece nuestra legislación para que haya una votación en firme de la Corte Constitucional en estos casos. En la mayoría de los casos, ustedes recordarán, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, la tesis de que en el Ecuador sí cabe el matrimonio igualitario fue 5-4, porque ahí no se necesitaba un quórum reforzado, una votación reforzada. En este caso en el Ecuador, sí, para juicios políticos del presidente de la República se necesitan 6 de 9, no mayoría simple, sino mayoría reforzada, 6 de 9 votos. Bueno, interesante saber eso, ¿no? Porque definitivamente pues ahí está ya el escenario definido, que mañana definitivamente pues lo podríamos obviamente pues visualizar ya con datos bastante concretos. Ese es el primer escenario, mañana se concretaría. Y de ahí, ¿cuál podría ser definitivamente el próximo paso? ¿En qué sentido? Porque ayer justo las personas decían, y obviamente muchos que influyen bastante en el tema de generar criterios en redes sociales, decía que si se da paso, definitivamente pues el presidente tendría o no tendría opciones de poder ir a una muerte cruzada o de que en la Asamblea se adelante un juicio político. ¿Cuál podría ser ese segundo escenario en el que podríamos estar los ecuatorianos o podríamos observar los ecuatorianos en esta parte? La ley y la Constitución estableció en Montecristi la muerte cruzada, y se llama muerte cruzada porque la Asamblea puede matar políticamente, decimos, al presidente, y viceversa, el presidente puede ordenar la muerte cruzada por 3 causales. En el caso del presidente, cuando afecta el plan de desarrollo, cuando hay grave crisis y conmoción interna, y la tercera que no recuerdo en este momento. La primera necesita pues del informe favorable de la Corte, y la tercera, que es la que pudiera invocar el presidente de la República, se da cuando hay una crisis grave y conmoción interna. En mi criterio, si bien la Constitución faculta al señor presidente de la República a que en casos de grave crisis y conmoción interna poder decretar la muerte cruzada, a mí me genera bastante dudas que el señor presidente pueda, luego de un informe favorable de la Corte Constitucional, ordenar la muerte cruzada. Y digo esto porque si ya pasa el filtro de constitucionalidad, acordémonos que la Corte Constitucional es el último residente de la juridicidad en nuestro país, ¿verdad? Es la máxima autoridad en materia jurídica que tiene nuestro país, y por lo tanto es la última instancia en la que pueden recurrir las personas para garantizar sus derechos constitucionales. Entonces, si el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías dice que una de las facultades que tiene la Corte Constitucional dentro de los juicios políticos del presidente es velar si es que se ha cumplido o no con el debido proceso constitucional, y ese filtro lo pasa a la solicitud que ha sido presentada, realmente sería bastante extraño, por decirlo menos, que el presidente de la República, luego de que se consiga una votación favorable para el juicio político de él disponga, desconociendo una sentencia del máximo organismo constitucional, la muerte cruzada. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer, claro, por si acaso. Ajá, eso quería que me puntualice. O sea, sí lo puede hacer. Es decir, lo puede hacer, pero en mi criterio, no sé cuál es la palabra más adecuada, sería para mí forzado, ¿no? Porque si bien el país está viviendo una grave crisis por materia de la inundación, por materia de los deslaves, el terremoto que hubo hace poco, pues la conmoción interna, o sea, en las calles, o sea, más allá del tema de seguridad que todos sufrimos, pero
en mi criterio no se cumplirían taxativamente las dos causales, ¿no? Que es grave crisis y conmoción interna para ordenar una muerte cruzada, y más aún si de por medio, democrática y constitucionalmente, la Corte Constitucional da vía libre a la Asamblea para que inicie el juicio político. Y aquí una puntualización, Verónica, debemos recordar que esto no significa que el presidente de la República ha sido destituido. Se necesitan 92 voluntades para destituir al presidente en el juicio político. Esto recién comienza, esto simplemente la Corte no analiza si el presidente es o no culpable o si ha cometido o no delitos. Simplemente la Corte dice que se han cumplido los requisitos para que se enjuicie al presidente de la República, nada más. Ya deberá pasarse un proceso que dura 30, 40 días a partir de que la Corte revuelva el expediente al presidente Saquicela y el presidente Saquicela ya mande a la Comisión de Fiscalización para que se inicie formalmente. Estamos hablando de un mes, mes y medio, que es lo que tomaría el juicio político contra el presidente de la República. O sea, definitivamente es una situación bastante compleja. Gracias al doctor Ortiz. De nada. Doctor, agradecerle muchísimo por la orientación, por la generosidad de su tiempo. El doctor Andrés Ortiz es catedrático universitario, pues, y también, pues, editorialista de importantes medios de comunicación. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Alberto y a Verónica, por la gentil invitación. Un gusto como siempre. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Lluvias continuarán